Mi prometido me engañó para que me casara con su hermano sordomudo. La noche de bodas ocurrió algo aterrador que dejó a mi suegra y a mi cuñado atónitos. Me llamo Elena. Acabo de cumplir 25 años, la edad a la que en mi pueblo de Extremadura ya te dicen que te vas a quedar para vestir santos. Mis padres fallecieron hace años en un accidente de tráfico, dejándome sola y desamparada en nuestra pequeña casa junto al río Guadiana. Me gano la vida haciendo arreglos de costura. Mis ingresos son insignificantes, apenas suficientes para ir tirando. Mi vida transcurría así, en silencio, sin amigos ni familiares cercanos, con el único sonido de mi máquina de coser como compañera día y noche. Nunca me había atrevido a soñar con un hogar feliz, solo esperaba encontrar un hombre decente, alguien compasivo en quien apoyarme para sobrellevar esta vida de dificultades. Y entonces apareció Javier. Me lo presentó una prima lejana de mi madre. En nuestro primer encuentro, vi a un hombre alto, de rostro cuadrado y amable, pero con una tristeza profunda y lejana en la mirada. La Celestina me susurró: es sordomudo de nacimiento. Un golpe cruel del destino le había arrebatado la voz y el oído desde el momento en que nació. Su familia tampoco era adinerada. Vivía con su anciana madre y sus 2 hermanos, mayores, ya casados, en una vieja casa dentro de un corral de vecinos en el barrio de Triana, en Sevilla. Al oír eso, mi corazón se encogió. Casarme con un hombre con una discapacidad y vivir con una familia numerosa y complicada en un espacio reducido. ¿Qué futuro me esperaba? Pero luego pensé, ¿qué opciones tengo? ¿Yo? Una huérfana, sin dinero ni una belleza deslumbrante. Que alguien quisiera casarse conmigo ya era una bendición. Además, al mirar sus ojos bondadosos, sentí una extraña confianza. No podía hablar ni oír, pero quizás sería un buen esposo, un hombre que no usaría las palabras para herirme. Así que acepté. La boda fue una ceremonia civil, rápida, sin pretensiones. La familia del novio no pidió dote ni hizo grandes exigencias, solo que fuera a su casa para ser una más de la familia. El día que me mudé a mi nuevo hogar, vestía un sencillo vestido blanco, ya algo gastado. Viajé en el asiento trasero del viejo ciclomotor del hermano mayor de Pras, mi marido, con el corazón hecho un nudo. La casa era tal como me la habían descrito, vieja y estrecha. Las paredes de cal estaban desconchadas y los muebles eran tan básicos que daban pena. Mi suegra, Carmen, una mujer de rostro escurtido por las penurias, me examinó con una mirada inquisitiva. Sus otros 2 hijos, Marcos y Sergio, junto con sus esposas, me observaban como a un bicho raro. El ambiente era pesado, asfixiante. La noche de bodas, nuestra habitación apenas medía 10 metros cuadrados, con espacio justo para una cama vieja y un armario de madera que crujía. Javier estaba sentado en la cama, mirándome en silencio. Sacó un móvil antiguo de su bolsillo, tecleó unas líneas y me lo mostró. ¿Estás cansada? Descansa, sí. ¿Quieres? Negué con la cabeza, sintiendo una profunda compasión. Durante todo el día, su única forma de comunicarse con el mundo había sido a través de ese teléfono. Cualquier cosa que quería decir o pedir tenía que teclearla pacientemente. Una vida así debía ser increíblemente frustrante y solitaria. Me senté a su lado y también saqué mi móvil para escribir. No estoy cansada. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Puedo bajar a la cocina. Él sonrió, una sonrisa bondadosa que iluminó su rostro cansado. Volvió a teclear. No hace falta. Eres mi esposa, no mi sirvienta. No te esfuerces tanto, deja que yo me ocupe de ti. Aquellas palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Era la primera vez en mi vida que un hombre me decía que cuidaría de mí. Aunque no pudiera decirlo en voz alta, aunque fuera un hombre pobre y con una discapacidad, pude sentir la sinceridad de su corazón. Esa noche me acosté a su lado. No hubo promesas apasionadas ni juramentos de amor eterno,
Solo silencio, dos corazones solitarios que empezaban a encontrar calor el uno en el otro. Me prometí a mí misma que, sin importar las dificultades, caminaría junto a este hombre hasta el final de mis días. Quizás el destino lo había querido así. Un hombre sordomudo y una huérfana, apoyándose mutuamente para sobrevivir. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, con la intención de preparar el parla, un desayuno para toda la familia y ganarme el favor de mi suegra. Pero en cuanto salí de la habitación, me encontré a Carmen de pie en la puerta, con los brazos en jarras y una expresión hostil. ¿Ya te has levantado? Pensaba que ibas a dormir hasta mediodía. Las nueras de esta casa no son unas vagas. Baja a la cocina ahora mismo y prepara el desayuno para todos, que luego hay que limpiar la casa. Y date prisa. Balbuceé un sí apenas audible y bajé corriendo a la cocina. Mi primer desayuno en casa de mi marido fue una auténtica batalla. La cocina era estrecha, desordenada y carecía de casi todo. Mis dos cuñadas estaban sentadas cómodamente en la mesa del comedor, comiendo pipas y cotillando, ignorando por completo mis apuros. Durante el desayuno, el ambiente se volvió aún más tenso. Marcos, el hermano mayor, miró el plato de migas que había preparado y arrugó la nariz. ¿Qué forma de cocinar es esta? Esto está saladísimo. ¿Qué hacías en tu pueblo que ni siquiera sabes cocinar? Sergio, el segundo hermano, golpeó la mesa con los palillos. Dáselo al mudo, dijo, señalando a Javier con la barbilla. Total, él se come cualquier cosa. No sabe distinguir si algo está bueno o malo. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas a punto de brotar. Miré a Javier y vi que seguía comiendo con la cabeza gacha, sin ninguna expresión en su rostro, como si aquellos comentarios despectivos no le afectaran. Pero de repente noté algo extraño. La mano que sostenía la cuchara se detuvo un instante. Los nudillos blancos por la presión. Fue una reacción minúscula, pero suficiente para que yo la viera. Al mediodía, mientras toda la familia veía la televisión, la mujer de Marcos salió de la cocina con una cafetera llena de café hirviendo. Tropezó torpemente con la pata de una mesa y la cafetera se le fue de las manos, directa hacia su hijo pequeño, que jugaba en el suelo. Todos gritaron horrorizados. En ese instante de vida o muerte, Javier, que estaba sentado más lejos que nadie, se lanzó como un rayo. Apenas tuvo tiempo de interponer su brazo para desviar la cafetera, dejando que el café hirviendo le cayera a chorros sobre la piel, que se enrojeció al instante. Toda la familia se quedó atónita. Todos sabían que Javier era sordo. ¿Cómo pudo no oír los gritos para reaccionar tan rápido? Además, su velocidad no era la de una persona normal. Tú, ¿cómo has? Tartamudeó Marcos. Javier no dijo nada, simplemente dejó la cafetera en la mesa y volvió a su sitio, con su habitual expresión impasible. Sacó su móvil, tecleó unas palabras y me las mostró. No me ha pasado nada, pero yo no podía dejar de pensar. Por la mañana, su reacción a las palabras de Sergio. Al mediodía, su acción para salvar al niño. Ambas cosas sugerían que no era tan sordo como todos pensaban. ¿Acaso me había engañado a mí y a todo el mundo? Pero, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué un hombre tan aparentemente bueno montaría una farsa tan elaborada? Esa noche, después de limpiar todo, volví a la habitación con la mente hecha un lío. Javier ya estaba allí, aplicándose una pomada en la quemadura del brazo. Al verme entrar, levantó la vista y me miró con algo de culpa en sus ojos. Decidí que tenía que aclarar las cosas. Me senté a su lado y, reuniendo todo mi valor, tecleé en mi teléfono. ¿De verdad no puedes oír nada? Javier leyó el mensaje y luego me miró fijamente a los ojos. Permaneció en silencio durante un largo rato. Sentí la garganta seca y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Temía su respuesta, pero no podía seguir viviendo con esta duda.
Finalmente, suspiró profundamente. No cogió el teléfono para escribir. Me miró, sus labios se movieron, y de repente, una voz grave y clara resonó en la silenciosa habitación, dejándome tan estupefacta que el móvil se me cayó de las manos. Elena. Lo siento. Me quedé paralizada en la cama, con los oídos zumbando por aquella frase. Su voz era grave y cálida, completamente diferente a lo que podría haber imaginado de alguien que había estado en silencio durante tantos años. El teléfono golpeó el suelo con un chasquido seco, devolviéndome a la realidad. Lo miré, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. No, no te asustes, continuó. Javier, su voz algo vacilante, quizás por la falta de uso. Sé que te he engañado y lo siento, pero de verdad tengo mis razones. Mi cabeza era un caos de emociones. Sorpresa, rabia, confusión y hasta un ligero alivio. No sabía cómo reaccionar. Una parte de mí se sentía herida por el engaño, pero otra sentía una curiosidad inmensa por saber qué había detrás de aquella farsa. Porque un hombre que podía hablar con normalidad fingiría ser sordomudo durante tantos años. Al ver mi silencio, Javier comenzó a contar su historia. Su voz, al principio torpe, se fue volviendo más fluida. Me explicó que no era sordomudo de nacimiento. De niño, era un crío normal y sí, sano. La tragedia ocurrió cuando tenía 10 años. Su padre murió en un accidente laboral. Poco después, la finca familiar heredada de sus abuelos fue expropiada por el ayuntamiento para un nuevo plan urbanístico, y el Estado les pagó una indemnización considerable, 300.000 euros. Hace 15 años, esa cantidad era una auténtica fortuna. Según la última voluntad de su padre, ese dinero era para que su madre viviera cómodamente y para pagar la educación de los 3 hermanos. Pero la codicia cegó a Carmen y a sus 2 hijos mayores. Temían que, cuando Javier creciera, reclamara su parte de la herencia. Así que tramaron un plan para quedarse con todo. Le dijeron a su madre que Javier era demasiado pequeño para manejar dinero, que era mejor que ellos lo guardaran por él y se lo darían cuando lo necesitara. Su madre, una mujer crédula y débil, con una mentalidad anticuada, que priorizaba al hijo mayor como cabeza de familia, aceptó. Pero no se detuvieron ahí, dijo Javier, con la voz quebrada por el dolor y la rabia. Tenían miedo de que, con el tiempo, yo reclamara el dinero, así que montaron una farsa. Me llevaron a un curandero de un pueblo perdido que me dio a beber un brebaje de origen desconocido. Después de tomarlo, sufrí unas fiebres altísimas y perdí el conocimiento. Cuando desperté, no podía hablar. Tenía la garganta rígida y solo emitía sonidos guturales sin sentido. Oía todo como un zumbido lejano. Carmen y sus hermanos aprovecharon mi estado para difundir el rumor de que el shock por la muerte de mi padre me había dejado sordomudo. Me llevaron a un par de clínicas pequeñas, dando informes falsos sobre mis síntomas. Aislado, privado de mi capacidad de comunicación, un niño de 10 años como yo no sabía qué hacer, solo podía llorar en silencio. Con el tiempo, acepté el destino que mi propia familia había creado para mí, pero afortunadamente, después de un año, los efectos de aquella pócima desaparecieron. Empecé a oír de nuevo y pude volver a hablar, pero no se lo dije a nadie. Tenía miedo de que, si descubrían que estaba bien, volvieran a dolorar, intentar hacerme daño. Decidí seguir fingiendo ser sordomudo. Era la única manera de protegerme en mi propia casa. Al escuchar su historia, sentí que el corazón se me partía. No podía imaginar que un niño de 10 años hubiera tenido que pasar por algo tan horrible, envenenado por su propia familia, privado de su voz, despojado de su herencia, viviendo en soledad y miedo durante 15 largos años. Era una crueldad inimaginable. Abrió la aplicación del banco en su móvil y me la mostró. El historial de transacciones de hacía 15 años era clarísimo. Una transferencia de 300.000 euros a la cuenta de su madre, e inmediatamente después, 2 transferencias
150.000 euros cada una, directas a las cuentas de Marcos y Sergio. Ni un solo céntimo para Javier. Le dijeron a los vecinos que usaban el dinero para mí, educación y mis tratamientos médicos, continuó. Pero la realidad es, usaron para comprarse pisos, coches, para sus vicios y el juego. Marcos montó un negocio que fracasó, dejándole lleno de deudas. Sergio se enganchó a las apuestas y quemó todo su dinero. Ya casi no queda nada de aquella indemnización. Levantó la vista y me miró, con una impotencia infinita en sus ojos. He estado en silencio durante 15 años, pero ahora te tengo a ti. No puedo permitir que sufras conmigo, que soportes sus humillaciones y su desprecio. Tengo que recuperar lo que es mío. Tengo que protegerte. Miré al hombre que tenía delante, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. La rabia inicial se había desvanecido, dejando solo un dolor inmenso y una compasión infinita. Alargué la mano y, por primera vez, tomé la suya por iniciativa propia. Su mano era cálida. Tecleé en mi móvil, con los dedos temblorosos. Lo entiendo. Estaré a tu lado. Lo afrontaremos juntos. Al leer mi mensaje, Javier apretó mi mano con más fuerza. Sus ojos brillaban de gratitud y emoción. Asintió levemente, un pacto silencioso de nuestra unión. Esa noche, todas las barreras entre nosotros desaparecieron. Ya no era solo mi marido por conveniencia. Se había convertido en alguien a quien quería proteger y cuidar. Elena dijo, con la voz más serena, hay algo más que debo contarte. No soy tan pobre como parece. Lo miré, sorprendida, sin entender a qué se refería. Abrió un viejo maletín que siempre llevaba consigo. Dentro no había ropa ni objetos personales, sino un grueso fajo de documentos. Los fue extendiendo sobre la cama. Mi corazón empezó a latir más rápido al ver sellos oficiales y nombres de empresas que no conocía. El primer documento era un certificado de propiedad de acciones. Indicaba claramente que D. Javier García era el accionista mayoritario, con el 90% de las acciones de Soluciones Tecnológicas Futuro, S.A. Me quedé boquiabierta. Era una empresa bastante conocida en el sector, especializada en el suministro y reparación de equipos industriales de alta tecnología. Había leído sobre ellos en la prensa económica. Luego vino una serie de escrituras de propiedad. 3 locales comerciales en el barrio de Salamanca de Madrid, un chalet en Marbella y 2 grandes terrenos en la Banco, pero esta vez en una cuenta diferente. La cifra que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Más de 10 millones de euros. Estaba en shock total. El hombre que yo creía pobre y discapacitado, con el que me había casado, por compasión pensando que no tenía más opciones, era en realidad un millonario, un empresario de éxito, dueño de una fortuna con la que yo ni en mis sueños más locos me habría atrevido a fantasear. Pero, ¿cómo?, balbuceé. Javier sonrió con un punto de ironía. Después de que me robaran el dinero de la indemnización, me di cuenta de que no podía depender de nadie. Tenía que valerme por mí mismo. Empecé a aprender a reparar aparatos electrónicos con un tío lejano. Descubrí que tenía talento para la mecánica. Durante el día trabajaba como aprendiz y por las noches estudiaba e investigaba por mi cuenta. Aceptaba reparar de todo, desde pequeños electrodomésticos hasta complejos sistemas de maquinaria en fábricas. Trabajaba sin descanso y el dinero que ganaba lo ahorraba en secreto. Me contó que usó sus primeros ahorros para invertir y montar su propio negocio. Gracias a su visión para los negocios y su trabajo incansable, su empresa creció. Fundó su propia compañía, compró propiedades, invirtió en bolsa, y todo lo hizo en silencio, bajo la apariencia de un sordomudo. Su familia solo veía en él a un hermano discapacitado, un parásito que sobrevivía con el dinero que sacaba de pequeñas reparaciones. No tenían ni idea de que la persona a la que despreciaban estaba construyendo un imperio. Podría haberme ido de esta casa hace mucho tiempo, pero no quise, dijo,
con la mirada endurecida. Quería quedarme para ver sus verdaderas caras, para reunir pruebas de todas sus fechorías. Y había otra razón. Quería encontrar una esposa sincera, una mujer que viniera a mí por ser quien soy, no por mi dinero o mi posición. Me miró y su expresión se suavizó. Mandé que investigaran sobre ti. Supe que eras huérfana, una chica honesta y trabajadora. Cuando te conocí, vi la bondad y la resignación en tus ojos. No mostraste desprecio ni rechazo cuando supiste que era sordomudo. Trataste bien a mi madre y a mis hermanos, a pesar de que ellos te trataban fatal. Aceptaste casarte con alguien como yo, alguien que, a ojos de todos, era una carga. Eso me conmovió profundamente. Entonces, ¿todo fue una prueba?, pregunté, con la voz entrecortada. No exactamente, negó Javier. Fue una búsqueda. Llevaba mucho tiempo buscando a alguien como tú, alguien que pudiera caminar conmigo en la tormenta, que no me abandonara cuando estuviera en lo más hondo de la desesperación, aunque esa desesperación fuera fingida. Elena, quiero darte una vida mejor, pero primero tenemos que resolver en este caos. ¿Estás dispuesta a hacerlo conmigo? Lo miré, a sus ojos sinceros. Resultaba que mi matrimonio, que yo creía un cruel capricho del destino, había sido la elección deliberada de un hombre extraordinario. Él había visto en mí cualidades que ni yo misma reconocía. Me había dado su confianza, a pesar de haber sido traicionado por sus seres más queridos. ¿Qué más podía pedir? Dejé de teclear en el móvil. Respiré hondo. Lo miré directamente a los ojos y por primera vez le dije una frase completa a mi marido. Sí, Javier, estoy contigo. Una sonrisa radiante iluminó el rostro de Javier al oír mi respuesta. Tomó mi mano y depositó un beso suave sobre ella. Gracias, Elena. Te prometo que, a partir de ahora, no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Serás la mujer más feliz del mundo. Su promesa, junto con las verdades que acababan de salir a la luz, me infundió una fuerza nueva. Ya no era la huérfana débil y resignada. Ahora era su esposa, su compañera en la lucha por la justicia. Me sentí preparada para enfrentarme a todo. Nos sentamos juntos a planificar los siguientes pasos. Javier me dijo que ya tenía pruebas suficientes del robo de su herencia, incluyendo grabaciones de conversaciones en las que su madre y hermanos admitían haberse repartido los 300.000 euros sin dejarle nada. Lo tenía todo preparado. Solo esperaba el momento adecuado para destapar el juego. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué has decidido revelar la verdad justo en este momento?, pregunté. Por ti, respondió, sin dudar. Si hubiera estado solo, podría haber seguido aguantando. Pero ahora que estás tú, no puedo permitir que te traten como a una sirvienta, que te humillen a su antojo. Tengo que hacerle saber que la esposa de Javier García no es alguien a quien se pueda pisotear. Sentí una calidez inmensa en mi corazón. Hacía todo esto por mí. Me prometí a mí misma que nunca traicionaría su confianza. Mientras estábamos inmersos en nuestros planes y emociones, unos golpes bruscos sonaron en la puerta, seguido por la voz chillona de Carmen. Elena, Javier, ¿qué hacéis ahí metidos que todavía no os habéis levantado? Venga, a preparar el desayuno, que vais a hacer que vuestra madre y vuestros hermanos lleguen tarde al trabajo por vuestra culpa. La voz de Carmen fue como un jarro de agua fría. Javier y yo nos miramos. Vi un destello de acero en sus ojos. Me hizo una seña para que guardara silencio y se levantó para abrir la puerta. Al ver a Javier, Carmen se envalentonó aún más. Me señaló a mí, que estaba de pie detrás de él, y empezó a gritar. Mírala, te casas con una inútil que no sirve para nada y encima tienes que servirla tú a ella. Las nueras decentes se levantan al alba para tener la comida lista, pero la mía duerme a pierna suelta. Claro, una huérfana sin educación. Temblaba de rabia. Estuve a punto de responderle, pero Javier me detuvo con un gesto. Miró a su madre, con el rostro impasible.
Volvió a sacar su teléfono y tecleó pacientemente. Carmen se cruzó de brazos, esperando con una mueca de desdén. Javier le mostró el mensaje. Mamá, no la regañes. A partir de mañana me levantaré yo a cocinar. Carmen leyó el mensaje y soltó una risa burlona. Si cocinas tú, será con mi dinero y mi comida. Bueno, da igual. Supongo que he traído a casa a una boca inútil y a ti te toca servirla. Tal para cual. Dicho esto, me lanzó una mirada despectiva y se dio la vuelta, todavía murmurando insultos. La puerta se cerró. Javier se volvió hacia mí, con una expresión de disculpa. Siento que hayas tenido que oír eso. No te preocupes, negué con la cabeza. No me afecta. Solo que no esperaba que tu madre fuera tan cruel. Verás cosas peores, suspiró Javier. Creen que somos débiles y fáciles de manipular. No dejarán de pisotearnos si no nos defendemos. Mi plan es que mañana, durante el desayuno, lo revele todo. Les haré saber que no soy mudo ni sordo, y que voy a reclamar todo lo que me pertenece. Respiré hondo. Mañana comenzaría la batalla. Sentía un poco de miedo, pero al ver la determinación en los ojos de Javier, todos mis temores se disiparon. Sabía que no estaba sola. De acuerdo, dije con firmeza. Mañana estaré a tu lado. Esa noche apenas pude dormir. Yacía en los brazos de Javier, sintiéndome segura, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la batalla que se avecinaba. Por un lado, la familia, los lazos de sangre, cegados por la codicia. Por otro, la justicia y la verdad que debían salir a la luz. Sabía que el camino no sería fácil, pero por él y por mí no daría ni un paso atrás. A la mañana siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Había dormido mal, con una inquietud constante. Me giré y vi que Javier ya estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana, su silueta recta y firme recortada contra la luz tenue del amanecer. La farola de la calle proyectaba un halo difuso a su purma, alrededor. Como si sintiera mi mirada, se volvió y me sonrió con ternura. «Ya, ¿estás despierta? ¿Has dormido bien?» «Estoy un poco nerviosa», admití. Se acercó a la cama, se sentó y tomó mi mano. Su mano, cálida y fuerte, me transmitió una energía indescriptible. «No temas. Estoy aquí. Hoy vamos a poner fin a todo esto», asentí, respirando hondo para calmarme. No dijimos nada más, pero sabía que ambos nos estábamos preparando mentalmente para una verdadera guerra. Como de costumbre, bajé a la cocina para preparar el desayuno. Hoy no hice nada complicado, solo unas tostadas con tomate y jamón. El olor del pan tostado extendió por la casa. Poco a poco, los miembros de la familia fueron despertando y bajando con desgana. Carmen fue la primera en quejarse, como siempre. «¿Qué? ¿Haces que huele tan bien? ¿Es para todos? Pues haz bastante, que en esta casa somos muchos a comer». Mis dos cuñadas se sentaron pesadamente en la mesa, bostezando, esperando a que les sirvieran. Marcos y Sergio aparecieron poco después, con cara de sueño. La atmósfera habitual de pereza y dependencia se apoderó de la cocina. Cuando estaba sirviendo los últimos platos, bajó Javier. Se sentó en silencio a mi lado, con su habitual expresión serena. Todos empezaron a comer sin una palabra de agradecimiento. Solo se oía el ruido de los cubiertos y las mandíbulas. «¿Qué tostadas son estas? El pan está seco como una piedra», se quejó Marcos, arrugando el ceño. «Y el jamón es malísimo. Típico de ti, hombre». Marcos, intervino Sergio con una sonrisa despectiva. «¿Qué esperas? Es la mujer del mudo. Bastante hace con prepararnos algo. ¿Qué más quieres? Total, él es mudo y sordo. Le da igual lo que coma. No sabe si está bueno o malo». Dijo esto último mirándome, y luego a Javier, con un desprecio que no se molestó en ocultar. Apreté el cuchillo en mi mano, sintiendo que me ahogaba de rabia. Iba a levantarme para contestarle, pero Javier puso su mano suavemente
sobre la mía, indicándome que me calmara. Siguió comiendo con la cabeza gacha, sin reaccionar. Al verlo así, se envalentonaron. Oye, dijo la mujer de Marcos, esta Elena lleva ya 2 días aquí. Mamá, ¿qué piensas hacer? ¿No vas a pedirle el dinero que prometió como dote? 100 millones de las antiguas pesetas no es poco. No podemos dejar que se lo quede ella, o mejor, que nos lo preste a nosotros para el negocio. Carmen asintió. Sí, en eso estaba pensando. Una, huérfana como ella con tanto dinero encima, seguro que lo pierde. Mejor que me lo dé a mí, que yo lo guardo y está más seguro. Cada una de sus palabras era una puñalada. No solo me trataban como a una sirvienta, sino que también codiciaban el poco dinero que había logrado ahorrar durante años. Justo cuando sentía que la indignación me desbordaba, a punto de romper a llorar, Javier dejó caer sus cubiertos sobre el plato con un golpe seco y ruidoso. Toda la mesa enmudeció. Todas las miradas se clavaron en él. «¿Qué te pasa a ti, imbécil?», frunció él. «Señor Carmen, ¿te ha dado un ataque?». Javier no la miró. Lentamente levantó la cabeza. Su mirada, afilada como un cuchillo, recorrió cada uno de los rostros atónitos que lo rodeaban, y entonces habló. Su voz, grave, firme y clara, resonó por toda la casa como un trueno en un día despejado. «Mi mujer no es vuestra sirvienta, y su dinero no es para que lo cojáis cuando os apetezca. A partir de mañana, quien quiera comer, que se cocine. En esta casa nadie va a servir a nadie». La casa pareció congelarse. Los cubiertos cayeron de las manos de Carmen, resonando en el suelo. Marcos y Sergio se quedaron con la boca abierta, los ojos desorbitados, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Sus esposas palidecieron. Silencio. Un silencio aterrador, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Carmen fue la primera en reaccionar. Señaló a Javier con un dedo, tembloroso. Sus labios secos apenas lograron articular palabra. Tú, ¿qué acabas de decir? ¿Puedes hablar? Sí, puedo hablar. Y tampoco soy sordo, respondió Javier, su voz fría como el hielo. Se puso en pie. Su alta figura de repente proyectaba una presión invisible que aplastaba a todos los presentes. Durante 15 años habéis representado una obra de teatro fantástica. Ya es hora de que caiga el telón. ¿Qué tonterías dices?, tartamudeó Marcos, con el rostro pálido. Tú te quedaste sordomudo por una enfermedad. Todo el barrio lo sabe. ¿Ahora vienes a hacerte el fantasma para asustarnos? Javier soltó una risa seca, una risa que helaba la sangre. Entonces déjame preguntarte algo, hermano. Hace 15 años, cuando murió papá, ¿dónde están los 300.000 euros de la indemnización por la expropiación de la finca? La pregunta de Javier fue como una bomba. El rostro de Carmen se descompuso. Marcos y Sergio se miraron de reojo, aterrados. Ese dinero era para mi vejez, para tu educación, tus medicinas. Intentó excusarse Carmen, pero su voz temblaba, desprovista de toda autoridad. ¿Medicinas? Javier arqueó una ceja. ¿Medicinas? Como llevar a vuestro propio hijo a un curandero para que le dé un veneno y se quede sordomudo de verdad. ¿O educación como repartiros el dinero, 150.000 euros, para cada uno, para compraros pisos, apostar y arruinar negocios? Cada palabra de Javier era un mazazo. Hablaba con una claridad impecable, sin titubear, demostrando que llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Tú, no digas calumnias, gritó Sergio, golpeando la mesa y poniéndose en pie, intentando ocultar su miedo con agresividad. Ese dinero nos lo dio mamá. Tú eres el pequeño y encima un discapacitado. ¿Qué derecho tienes a reclamar nada? ¿Y quién causó esa discapacidad? Los ojos de Javier brillaron con una furia contenida. Me robasteis mi herencia, arruinasteis mi vida, me convertisteis en un inválido a ojos de todos.
para poder manipularme a vuestro antojo. ¿Acaso sois humanos? Se giró hacia Carmen. Su voz se quebró ligeramente. Mamá, yo también, soy tu hijo, sangre del Padre. ¿Cómo pudiste ser tan cruel conmigo? ¿Hiciste caso a mis hermanos y me arrojaste a un pozo solo por dinero? Carmen se tambaleó, pálida como el papel. Jamás habría imaginado que su hijo sordomudo y sumiso, al que siempre había menospreciado, se plantaría un día ante ella para destapar todos sus crímenes. La verdad, revelada de forma tan abrupta y brutal, la dejó sin defensas. Yo, balbuceó, incapaz de formar una frase completa. No hace falta que lo neguéis, dijo Javier, recuperando su tono gélido. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Todas vuestras conversaciones, todos vuestros planes, lo he grabado todo. También tengo las pruebas de las transferencias bancarias. Si queréis, podemos ir a la asociación de vecinos o a la policía para aclarar las cosas. La grabadora en la mano de Javier era como una sentencia de muerte. Marcos y Sergio la miraron como si fuera un fantasma. Ambos se desplomaron en sus sillas, sin fuerzas. Sus esposas ya habían empezado a sollozar. La farsa perfecta que habían mantenido durante 15 años había sido demolida por Javier en una sola mañana. Javier no dijo nada más. Me tomó de la mano y me ayudó a levantarme. Vamos. Me guío entre aquellos rostros descompuestos por el pánico. Al pasar junto a Carmen, la vi temblar de pies a cabeza, con el rostro bañado en lágrimas. Pero en mi corazón ya no quedaba compasión, solo una sensación de justicia y alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz. Tras la tensa confrontación, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Carmen y las familias de sus otros 2 hijos se quedaron inmóviles, como estatuas, sin atreverse a decir ni una palabra. Nos miraban con una mezcla de odio y pánico. Javier me llevó de vuelta a nuestra habitación y cerró la puerta de un portazo, aislándonos del caos exterior. ¿Estás bien?, me preguntó con preocupación, sin soltar mi mano. Negué con la cabeza y le sonreí para tranquilizarlo. Estoy bien. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Por fin lo has dicho todo. Esto es solo el principio, dijo él, con la mirada firme. No se rendirán tan fácilmente. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Tal como predijo Javier, poco después oímos una fuerte discusión en el piso de abajo. Seguramente estaban planeando cómo contraatacar, pero no nos importó. Hoy no comemos en casa, dijo Javier. Te llevaré a un buen restaurante. A mediodía, cuando nos preparábamos para salir, una furgoneta de una gran tienda de electrodomésticos se detuvo bruscamente frente a la casa, bloqueando el estrecho callejón. 2 empleados con uniforme bajaron con un albarán en la mano. Perdonen, ¿es esta la casa del señor Javier García?, preguntó uno en voz alta. El señor García ha comprado un frigorífico, una lavadora y un microondas. Venimos a entregarlos. La voz del repartidor resonó por todo el corral de vecinos, atrayendo a las vecinas que cotilleaban en la puerta. Carmen, Marcos y Sergio también salieron corriendo de la casa, desconcertados. ¿Entregar qué? ¿A Javier?, preguntó Carmen, incrédula. Pero sí, no tiene dinero para comprar esas cosas. ¿Están seguros de que no se equivocan? El empleado le mostró el albarán. No hay error, señora. El nombre del destinatario, la dirección, el teléfono, todo es correcto. El señor García ya ha pagado todo el pedido. En total, casi 2.000 euros. ¿2.000 euros? Un murmullo de asombro recorrió el patio. Carmen y sus hijos cambiaron de color. ¿Casi 2.000 euros en electrodomésticos? Para ellos, esa cantidad era una fortuna. ¿De dónde había sacado tanto dinero el hermano sordomudo y parásito al que siempre habían despreciado? En ese momento, Javier me tomó de la mano. Salimos de la casa. Asintió tranquilamente a los repartidores. Sí, soy yo. Por favor,
Llévenlos dentro y déjenlos en un rincón de la cocina. Luego se volvió hacia su madre y hermanos y dijo, con un tono natural pero lo suficientemente alto para que todos los vecinos lo oyeran. He comprado algunas cosas para nuestra casa. Los electrodomésticos de la familia están muy viejos y no funcionan bien. A partir de ahora, lo nuestro es nuestro. Y lo de todos, pues, para todos. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría para su familia. Estaba declarando implícitamente nuestra independencia, separándonos de ese núcleo familiar. Además, su gesto de comprar con tanto desahogo destrozaba la imagen de hermano discapacitado y pobre que ellos habían construido. Las vecinas empezaron a cuchichear. Madre mía, pero si Javier es rico. Y yo que pensaba que era un pobrecito. Ya lo dicen. Las apariencias engañan. Con lo mal que lo han tratado siempre en esta casa. A ver si ahora que tiene dinero se dan cuenta. Oye, ¿y por qué habla hoy? ¿Y con qué claridad? Carmen escuchaba los comentarios, su rostro pasando del verde al blanco por la vergüenza. Miró a Javier con furia, pero él ni se inmutó. Agradeció cortésmente a los repartidores y se volvió hacia mí con una sonrisa. Vamos a comer, Elena. Me tomó de la mano y me guió a través de la multitud curiosa, pasando por delante de las miradas atónitas de su propia familia. Caminé con la cabeza bien alta a su lado. Por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que podía hacerlo con orgullo. Sabía que esto era solo el preludio de una batalla mayor, pero esta primera victoria me había dado una confianza y una fuerza inmensas. La llegada de los electrodomésticos caros y la revelación de Javier provocaron un terremoto en la familia. A partir de ese día, su actitud hacia nosotros cambió 180 grados. Se acabaron los insultos y el desprecio. En su lugar, aparecieron sonrisas forzadas y un interés tan falso que resultaba empalagoso. Esa noche, durante la cena, Carmen me sirvió un trozo de estofado con una voz melosa. Come, hija, come mucho para que tengas fuerzas. Has trabajado mucho estos días. Casi se me caen los cubiertos de la sorpresa. Mis cuñadas no se quedaron atrás. Una le llenaba el plato a Javier, la otra me servía agua, sin dejar de halagarme. Qué buena mano tienes, Elena. Todo lo que cocinas está delicioso. Qué suerte tiene Javier. Se ha casado con una mujer guapa y hacendosa. Marcos y Sergio no paraban de preguntarle a Javier por su trabajillo de reparaciones, con un tono de admiración impostada. Javier, eres un genio. ¿Qué es lo que reparas para ganar tanto dinero? Si te sale algún trabajillo bueno, acuérdate de tu hermano. Sentada en medio de aquella farsa de halagos, sentía náuseas. Habían cambiado de la noche a la mañana. Su codicia, su falsedad eran evidentes. Hacían todo esto con un único objetivo: el dinero de Javier. Javier parecía haberlo previsto. Mantuvo una actitud serena. Respondía las preguntas, sonreía a los cumplidos, sin mostrarse ni cercano ni distante. Estaba jugando una partida de ajedrez psicológico con su propia familia, y yo era la única que entendía sus movimientos. Unos días después, al ver que no reaccionábamos, pasaron a la acción. Esa noche, después de cenar, Carmen nos llamó para hablar de un asunto importante. Marcos, Sergio y sus mujeres ya estaban sentados en el salón, con expresión seria. Javier, comenzó Carmen, con un tono lleno de afecto fingido. Sé que durante todos estos años, tus hermanos y yo no te hemos tratado bien. Me equivoqué, hijo, y te pido perdón, pero al fin y al cabo, somos familia. La sangre tira. Aunque estés enfadado con nosotros, no nos guardes rencor. Empezó a sollozar, secándose las lágrimas con la manga. Mis cuñadas, actuando a la perfección, corrieron a consolarla. Mamá, no llores, que te va a hacer daño. Javier permaneció en silencio, esperando ver qué tramaban.
Como la carta del sentimentalismo no parecía funcionar, Marcos fue directo al grano. Oye, Javier, sé que ahora te va bien en los negocios y tienes dinero. Me alegro mucho por ti, pero tener tanto dinero encima es peligroso. Con tanto ladrón que hay suelto. Y vosotros sois jóvenes. No sabéis administrarlo. Bien. A ver si os van a engañar. Exacto, añadió Sergio. ¿Por qué no hacéis una cosa? El dinero que ganes, dáselo todo a mamá para que lo guarde. Ella es la mayor, tiene experiencia. Es la forma más segura. Y cuando necesitéis algo, lo pedís. ¿No es mejor así? No pude evitar una sonrisa interna, así que ese era su plan. Al saber que Javier tenía dinero y no poder quitárselo por la fuerza, recurrían a la manipulación, usando palabras dulces para que les entregara su fortuna. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Miré de reojo a Javier y vi una leve sonrisa en sus labios. Miró a su madre y a sus hermanos, fingiendo meditar su propuesta. Bueno, es algo que tenemos que pensar, dijo, con voz dubitativa. Al fin y al cabo, es mucho dinero el sudor de mi frente. Tenemos que ser cuidadosos. Al oír esto, Carmen y sus hijos se iluminaron. Creyeron que el pez había picado. Claro, hijo. Pensadlo bien. Nosotros solo queremos lo mejor para vosotros. La reunión familiar terminó. Al volver a la habitación, no pude aguantar más y me eché a reír. Qué buenos actores son. Casi me creo que estaban arrepentidos de verdad. Javier también sonrió. Su verdadera cara saldrá a la luz tarde o temprano. Dejemos que se crean que han ganado durante unos días. Lo mejor de la obra está por llegar. Me miró con un brillo astuto en los ojos. Sabía que una trampa aún mayor esperaba a su codiciosa familia. Y esta vez, yo sería su cómplice. Los días siguientes me trataron como a una reina. No tenía que mover un dedo. Por la mañana, el desayuno estaba listo. Por la noche, todo estaba limpio. Y todo con una sonrisa radiante en los labios. Estaban esperando la respuesta de Javier, esperando que les entregara mansamente el dinero que tanto le había costado ganar. Javier y yo seguíamos como si nada. Él iba a trabajar durante el día, y por la noche nos encerrábamos en nuestra habitación, ignorando sus invitaciones y halagos. Su paciencia estaba a punto de agotarse, y el momento llegó. Esa noche, durante la cena, decidí actuar. Me volví hacia Javier y con voz mimosa y lo suficientemente alta para que todos oyeran, dije, «Cariño, ¿qué hacemos con los ahorros de los que me hablaste? ¿Crees que deberíamos sacar un poco para comprarnos un pisito y mudarnos? Es que aquí estamos muy apretados». Mis palabras fueron la mecha que encendió la pólvora. ¿Ahorros? Esa palabra captó la atención de todos al instante. Carmen, que estaba sirviendo comida, se quedó con la mano en el aire. Marcos fue el más rápido. ¿Qué ahorros? Javier, ¿tienes más ahorros? ¿Muchos? Javier me miró a mí y luego a los demás, fingiendo estar desconcertado. Ah, no es nada. Solo un dinerillo que tenía guardado de antes. ¿De antes de cuándo?, preguntó Carmen al instante. ¿El dinero que ganas? Tienes que dármelo a mí. ¿De dónde has sacado tú ahorros? Se había delatado a sí misma. Javier mantuvo su expresión inocente. Pues, de los 300.000 euros de la presión, indemnización de la finca. Cuando papá murió, me los dejó a mí. Pensé que esos eran mis ahorros. «¡Estás loco!», gritó Marcos, perdiendo la compostura. «Ese dinero ya no existe. Mamá nos lo dio a Sergio y a mí hace años». «¿De dónde ibas? ¿A ahorrar tú?». «Es verdad», se sumó Carmen, casi admitiendo la verdad sin darse cuenta. «Ese dinero se lo di a tus hermanos para sus negocios y sus familias. Tú eras el pequeño y encima enfermo. ¿Qué ibas a hacer tú con dinero? Bastante hago con darte un techo y comida. Y encima te quejas». Ajá, el lobo había caído en la trampa.
delante de toda la familia. Ella y Marcos acababan de admitir haberse apropiado y repartido los 300.000 euros de Javier. Las cuñadas y Sergio, a su lado, palidecieron, sin poder detenerlos. Cuando terminaron de hablar, Javier dejó los cubiertos lentamente sobre la mesa. Su rostro ya no era inocente, ni confuso, sino frío y afilado como el acero. «Así que por fin lo admitís, ¿eh?», dijo, con voz clara. «Admitís que os apropiasteis de los 300.000 euros de herencia. Admitís que os lo repartisteis sin darme un céntimo». Sacó su móvil y abrió una carpeta de imágenes. Eran fotos de los extractos bancarios de hacía 15 años. «Aquí», dijo, mostrándoles la pantalla, «tenéis la prueba irrefutable. El dinero desde la cuenta de la indemnización a la cuenta de mamá, y desde la cuenta de mamá, 150.000 a la cuenta de Marcos, y 150.000 a la de Sergio. Claro, transparente, sin que falte un solo cero. ¿Tenéis algo más que decir?». La familia se quedó petrificada. Miraban la pantalla del móvil y luego se miraban entre ellos, con el rostro ceniciento. No podían creer que Javier tuviera pruebas tan detalladas. La trampa que habíamos tendido se había cerrado a la perfección. El ambiente en el comedor se volvió más denso y aterrador que la mañana en que Javier habló por primera vez. Las pruebas irrefutables, junto con la confesión involuntaria de Carmen y Marcos, los habían acorralado. Sin escapatoria, recurrieron a la desesperación. «¿Tú qué piensas hacer?», dijo Carmen, temblando, señalando a Javier con una voz aguda por el miedo y la ira. «¿Vas a darle la espalda a tu madre y a tus hermanos por un puñado de dinero? Soy tu madre, yo te parí. Tengo derecho a decidir sobre los bienes de esta familia. Si les di el dinero a tus hermanos, no hice nada malo». «Te equivocas, mamá», replicó Javier con firmeza, sin vacilar. «No son los bienes de la familia. Es el dinero de la indemnización de la finca de papá, la herencia que él me dejó. Y vosotros os la apropiasteis deliberadamente. Eso es un delito». «¿Un delito? Ah, ¿quién quieres asustar?». Sergio, que había estado callado, volvió a levantar la cita. «Vos. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Vas a airearlos para que todo el mundo se ría de nosotros? ¿No tienes vergüenza? Los que deberían tener vergüenza no soy yo», respondió Javier con una sonrisa amarga. «Vosotros, que les robáis el dinero a vuestro propio hermano, que lo convertís en un inválido, y ahora habláis de vergüenza. Os doy dos opciones. 1. Me devolvéis los 300.000 euros. 2. Vamos juntos a la policía. Llevaré todas estas pruebas para que la justicia decida. Elegid». La amenaza de Javier fue un golpe directo a su ya maltrecha moral. Si el asunto se hacía público, no solo perderían la cara ante los vecinos, sino que podrían acabar en la cárcel. «Tú no te atreverías», tartamudeó Carmen, pero su voz ya no tenía fuerza. «Prueba a ver si me atrevo», dijo Javier. Volvió a sacar la grabadora y pulsó el play. Se escuchó un fragmento de la conversación de Carmen y Marcos de hacía unos días, cuando planeaban cómo engatusar a Javier para que les diera el dinero. Sus voces resonaron claras en el silencio, cada palabra un reflejo de su conspiración. «Le doramos la píldora unos días. Ese mudo siempre ha sido un tonto fácil de engañar. En cuanto nos dé el dinero, que se busquen la vida a él y su mujer». Al terminar la grabación, los rostros de Carmen y Marcos estaban lívidos. No podían creer que cada una de sus palabras hubiera sido registrada. El hijo, el hermano, que siempre habían menospreciado, resultaba ser un estratega calculador que había tejido una red perfecta a su alrededor. «¿Y bien?». Javier apagó la grabadora, su voz era glacial. «¿Todavía queréis decir que os estoy calumniando? Lo repito por última vez. O me devolvéis el dinero, o nos vemos en los tribunales. Os doy 3 días para pensarlo». Dicho esto, me tomó de la mano y se levantó con decisión. «Ya hemos cenado.
Vamos a descansar, Elena. Dejamos atrás un caos de rostros desencajados y un miedo palpable. Sabía que esta batalla la teníamos ganada. No les quedaba más remedio que devolver lo que no era suyo. Los 3 días siguientes transcurrieron en una atmósfera fúnebre. La familia Yab no se atrevía a fingir amabilidad ni a buscar pelea. Se movían por la casa como fantasmas, con la cabeza gacha y la preocupación grabada en el rostro. De vez en cuando oía sus discusiones a puerta cerrada, culpándose unos a otros. Probablemente intentaban reunir el dinero para pagarle a Javier, pero 300.000 euros no era una cantidad fácil de conseguir. En la noche del tercer día, justo cuando se cumplía el plazo, nos volvieron a llamar al salón. Esta vez no había ni falsedad ni agresividad, solo un cansancio y una resignación absolutos. No, tenemos todo el dinero, dijo Marcos en voz baja. Lo hemos gastado casi todo en estos años. No podemos conseguir 300.000 euros de golpe. Ese es vuestro problema, respondió Javier, tajante. Si pudisteis gastarlo, podéis devolverlo. Hijo, ¿y si? ¿Y si nos dejas pagártelo a plazos? Suplicó Carmen. Intentaremos trabajar y te lo devolveremos poco a poco. Javier soltó una risa, seca, a plazos. Mamá, ¿de verdad crees que todavía puedo fiarme de tu palabra? Viendo la tensión, a Sergio se le ocurrió una idea. Oye, ¿y si hacemos una cosa? Elena tiene esos 100 millones de pesetas, ¿no? Pues que nos los preste, para invertirlos. Te prometemos que, en cuanto tengamos beneficios, os devolveremos el capital y los intereses. Y con eso empezamos a pagarte a ti. ¿No? ¿Es una solución perfecta? La sangre me hirvió de rabia. Incluso en esta situación, su descaro no tenía límites. Todavía querían robarme mi dinero. Antes de que pudiera reaccionar, Javier se echó a reír, una risa cargada de sarcasmo. Sacó de su cartera un talonario y un bolígrafo. Rellenó una cifra y firmó. Luego dejó el cheque sobre la mesa. 1.000.000 de euros, dijo, con indiferencia. Toda la familia se quedó con los ojos como platos, mirando fijamente el número 1 seguido de 6 ceros. No daban crédito. Os puedo prestar 1.000.000, no hay problema, continuó Javier, pero con una condición. En un mes, me tenéis que devolver los 300.000 euros íntegros. Si no, este cheque no tendrá valor y nos veremos en el juzgado. Ah, y por si no lo sabíais, mi abogado es el señor Velasco, del bufete más prestigioso de Madrid. Supongo que os sonará su nombre. El nombre del abogado Velasco fue como un rayo. Era un letrado, famosísimo, especializado en litigios patrimoniales y conocido por no haber perdido ni un solo caso. Contratarlo costaba una fortuna. El hecho de que Javier pudiera permitírselo demostraba algo. No solo era rico, sino también poderoso. La familia se derrumbó por completo. La última y remota esperanza que albergaban acababa de ser aniquilada sin piedad por Javier. El cheque de 1.000.000 de euros sobre la mesa era una burla, una afirmación de la distancia insalvable que existía entre ellos y él. El silencio se apoderó del salón. El cheque de 1.000.000 de euros parecía un objeto de otro mundo, un mundo al que ellos nunca podrían aspirar. Miraban a Javier como si fuera un monstruo. Su miedo ya no era solo a perder dinero, sino a un poder que no podían comprender. Al ver que seguían paralizados, Javier decidió dar el golpe de gracia. Sacó el móvil, marcó un número y activó el altavoz. Dígame. Señor Velasco, soy Javier. Disculpe que le moleste a estas horas. Al otro lado de la línea, una voz masculina, grave y autoritaria, respondió. No te preocupes, Javier. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo va el asunto de tu familia? Pues aquí estamos, hablando con ellos. Pero parece que todavía no comprenden la gravedad de la situación. ¿Le importaría explicarles brevemente las implicaciones legales? Por supuesto, dijo la voz del abogado, serena. Buenas noches. Soy Velasco, el abogado que representa a don Javier García. Seré breve.
En primer lugar, la apropiación y uso de la herencia de 300.000 euros de mi cliente hace 15 años constituye un delito de apropiación indebida tipificado en el Código Penal. Estamos hablando de un delito, no de una simple disputa civil. La palabra delito resonó en la habitación como un martillazo. Carmen empezó a jadear, llevándose una mano al pecho. El abogado continuó. En segundo lugar, en el ámbito civil, tienen la obligación de devolver la totalidad del capital, es decir, los 300.000 euros. Adicionalmente, la ley permite a mi cliente reclamar los intereses generados durante estos 15 años, calculados según el interés legal del dinero. He hecho un cálculo rápido y esa cantidad no bajaría de los 150.000 euros. ¿150.000 euros de intereses? Tartamudeó Marcos, pálido. Correcto. Es el derecho legal de mi cliente. La voz de Velasco no flaqueó. En tercer lugar, si el caso llega a juicio, la parte perdedora, es decir, ustedes, deberán hacerse cargo de todas las costas procesales. Y por último, y más importante, si no cumplen la sentencia, las autoridades procederán al embargo de sus bienes. Y permítanme añadir algo más. Hizo una pausa para dar énfasis. Una condena penal, aunque sea con suspensión de pena, queda registrada en sus antecedentes. Esto afectará grave y permanentemente a su futuro, y lo que es más importante, al de sus hijos. Cuando quieran opositar para ser funcionarios, policías, o simplemente solicitar ciertos trabajos, se les exigirá un historial limpio. Piénsenlo bien. No destruyan el futuro de sus hijos y nietos por el dinero. Este último golpe los aniquiló. El mayor miedo de un padre no es lo que le pase a él, sino el futuro de sus hijos. Las dos cuñadas rompieron a llorar desconsoladamente. Marcos, Sergio, ¿lo habéis oído? Vais a arruinarle la vida a mis hijos. Mamá, mira, el lío en el que nos has metido. La casa se sumió en el caos, llantos, acusaciones, gritos. Javier hizo una seña al abogado. Gracias, señor Velasco. Entendido. De nada. Llámame si me necesitas. Javier colgó. Contempló el desastre que había ante él sin un ápice de compasión. Les había dado una oportunidad, pero ellos mismos se habían cavado su propia tumba. Tras la llamada del abogado, la familia se sumió en una desesperación absoluta. Sabían que no podían luchar contra Javier. El miedo y la rabia se transformaron en un odio mezquino. Y el objetivo de ese odio fui yo. Me culparon de haber manipulado a Javier y de haber destruido la falsa paz familiar. Como no se atrevían a enfrentarse a él, recurrieron a tácticas rastreras para atormentarme. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, me encontré con una escena desoladora. La cocina estaba vacía. Ollas, sartenes, platos, cubiertos, cuchillos. Todo había desaparecido. Solo quedaban la encimera fría y los flamantes electrodomésticos nuevos. Me quedé de piedra. En ese momento, Carmen y mis cuñadas salieron de su habitación. Al ver mi desconcierto, no pudieron ocultar una sonrisa de suficiencia. ¿Buscas algo, querida nuera?, preguntó la mujer de Marcos con sorna. Esta es una casa pobre. No tenemos nada para cocinar. Será mejor que tu marido y tú os vayáis a comer fuera, a un sitio de lujo. Eso añadió la otra. Con lo rico que es tu marido, no le faltará dinero para restaurantes. ¿Para qué meterse en esta cocina sucia? Me quedé sin palabras. Esa era su miserable venganza. Habían escondido todos los utensilios de cocina, pensando que así me dejarían sin poder cocinar, obligándome a pasar hambre o a suplicarles. Un plan tan infantil como cruel. La rabia me hizo temblar, pero sabía que enfadarme solo les daría más satisfacción. Respiré hondo y me di la vuelta para irme. Elena, Elena. Una voz infantil me llamó desde la puerta. Era la pequeña Ana, la hija de nuestra vecina Luisa. Luisa era una mujer de gran corazón y, al ver los problemas en nuestra casa,
Siempre se mostraba preocupada. Dice mi mamá que vayas a nuestra casa a desayunar, dijo la niña, tendiéndome una pequeña fiambrera. Ha hecho churros con chocolate. Están muy ricos. Mientras aún estaba sorprendida, apareció Luisa. Miró la cocina, vacía, luego las caras triunfantes de Carmen y sus hijas, y lo comprendió todo. Suspiró y negó con la cabeza. Hija, no les hagas caso a esta gente. Esta mañana fui al mercado y al ver tu cocina tan silenciosa, me lo imaginé. Te he traído algo de desayuno. Y toma, te presto este hornillo de gas y una sartencita. Úsalos aquí, como si fuera tu propia cocina. Me puso en las manos el hornillo, la sartén y una bolsa llena de comida. Sentí una calidez inmensa. En medio de la crueldad de mi familia política, la amabilidad de los vecinos era un tesoro. Muchísimas gracias, Luisa, de verdad dije, con los ojos llenos de lágrimas. No es nada, mujer. Entre vecinos hay que ayudarse. Luisa se giró y les lanzó una mirada fulminante a Carmen y sus hijas. En la vida hay que tener un poco de decencia. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Algún día os veréis solas, nadie os mirará a la cara. Pilladas en su propia maldad, Carmen y sus hijas se retiraron a su cuarto, furiosas. Agradecí de nuevo a Luisa y me puse a cocinar. Hice una simple tortilla de patatas y un poco de café. El aroma se extendió por todo el patio. Los vecinos que pasaban elogiaban mi cocina. ¡Qué bien huele! ¡Qué buena mano tiene Elena! ¡Qué suerte tiene Javier! Esa chica es un sol. Sus palabras eran como bofetadas invisibles para Carmen y mis cuñadas. Su plan, de aislarme, había fracasado estrepitosamente, convirtiéndolas en el hazmerreír del vecindario. Esa tarde, cuando Javier volvió del trabajo, le conté lo ocurrido. No se enfadó. Solo sonrió, con una mezcla de ternura y misterio. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Pero no te preocupes, ya lo tenía todo previsto. Me llevó fuera. Otra furgoneta estaba aparcada en la puerta. 2 hombres empezaron a bajar cajas enormes. Cuando las abrieron, me quedé boquiabierta. Dentro había un juego completo de utensilios de cocina, nuevos y lujosos. Una batería de cocina alemana, cuchillos japoneses, una vajilla de porcelana fina, todo de la mejor calidad. Esto es nuestro, dijo Javier, orgulloso. A partir de ahora cocinarás con esto. Y cuando terminemos, lo guardaremos todo en nuestra habitación. A ver si ahora se atreven a esconderlo. Lo miré, conmovida. Este hombre siempre iba un paso por delante, siempre tenía un plan para protegerme. No solo era inteligente, sino increíblemente atento. Pero, ¿cómo lo sabías?, pregunté. Javier sonrió, reprodujo otra grabación en su móvil. Las voces chillonas de su madre y sus cuñadas llenaron el aire. Escóndelo todo. A ver qué hace la mosquita muerta. Esa. Que se muera de rabia. Eso, mamá. Que se entere de quién manda en esta casa. Había puesto una grabadora en la cocina. Conocía todos sus movimientos. Y, no solo eso, añadió. Luisa me llamó esta mañana para contármelo todo. Me dijo que varios vecinos las vieron esconder las cosas en el trastero. Todo el barrio lo sabe. Sentí una mezcla de satisfacción y gratitud. No estábamos solos. Teníamos el apoyo de nuestros vecinos. Gente que estaba del lado de la justicia. Esa noche, preparé una cena deliciosa con mis nuevos utensilios. El aroma llenaba la casa, pero nadie de la familia de Javier se atrevió a acercarse. Se quedaron acurrucados en el salón, mirándonos con envidia e impotencia, mientras cenábamos en nuestra habitación. Su mezquino plan se había vuelto contra ellos de la manera más humillante. Mirando sus figuras patéticas, ya no sentía rabia, solo lástima y un poco de desprecio. La codicia había devorado su humanidad. Pensé que después de la humillación de los utensilios de cocina, la familia de Javier se calmaría. Me equivoqué. La envidia y la impotencia los habían vuelto irracionales. Incapaces de aceptar que el hermano
El hijo que siempre habían despreciado, lo superaba en todos los aspectos, recurrieron a los insultos para intentar salvar su maltrecho orgullo. Una tarde, mientras yo cosía en el patio, Carmen y mis cuñadas se sentaron cerca, comiendo pipas y hablando en voz alta para que yo las oyera. Vaya, vaya. Por 4 perras que tiene, se cree el rey del mundo, dijo la mujer de Marcos con desdén. Se compra 4 cacerolas y ya va por ahí con aires de grandeza. No es más que un simple electricista de pacotilla, añadió la otra. Seguro que ha tenido un golpe de suerte, y ahora las da de importante. Ya veremos cuánto le dura. Qué desgracia la mía. Crías a un hijo, le das todo, y en cuanto tiene dinero, te desprecia. Y encima se trae a casa a una huérfana malvada que lo pone en contra de su propia madre. Dios los cría y ellos se juntan. Apreté la tela, con fuerza, conteniendo mi ira. Justo en ese momento, Javier llegó del trabajo, lo oyó todo. No dijo nada. Me tomó de la mano y me llevó adentro. No les hagas caso, me susurró. Solo intentan consolarse. Voy a enseñarles cuál es la realidad. Esa noche, mientras ellos cenaban sus escasas viandas, Javier bajó al salón. Llevaba un maletín de cuero que yo no había visto nunca. Lo abrió sobre la mesa. Mamá, hermanos, parece que todavía no entendéis bien a qué me dedico, dijo, con una voz tranquila pero imponente. Creéis que soy un simple electricista que gana 4 duros. Sacó un fajo de papeles. Este es el informe financiero del último trimestre de mi empresa, Soluciones Tecnológicas Futuro. Beneficio neto, 5 millones de euros. Y yo soy el dueño del 90% de las acciones. Sacó otro dossier. Esta es mi cartera de inversiones en bolsa, inmuebles. Su valor actual ronda las varias decenas de millones. Finalmente, sacó un contrato. Y este es un contrato de mantenimiento de sistemas de automatización para una multinacional japonesa. Valor del contrato: 2 millones de euros a ejecutar en un año. No soy un electricista de pacotilla, soy un ingeniero especializado en equipos de alta tecnología, de los que en toda España se pueden contar con los dedos de una mano. La familia se quedó helada. El plato se le cayó de las manos a Marcos, haciéndose añicos. Miraban los números, los sellos, los nombres de corporaciones internacionales, con la mente en blanco. Esto superaba cualquier idea de riqueza que pudieran haber concebido. Javier miró fijamente a sus hermanos. Marcos, tu negocio está en la quiebra y estás ahogado en deudas. Sergio, te lo has jugado todo y has vendido tu futuro. ¿De qué vivís? ¿Del dinero de mamá o de los 300.000 euros que me robasteis? ¿Con qué derecho os reís de mí? Se giró hacia Carmen. ¿Y tú, mamá? Dices que me criaste. Criarme fue envenenarme y convertirme en un discapacitado para robarme más fácilmente. Estás orgullosa de tus 2 hijos parásitos y desprecias al que ha salido adelante a pesar de tu crueldad. Cada palabra era un cuchillo. Agacharon la cabeza, incapaces de mirarlo. Entonces, Javier se volvió hacia mí. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes brillaba con una luz cegadora. Con delicadeza, me lo puso en el cuello. Eres mi esposa. Te mereces lo mejor. Cualquiera que te menosprecie, me está menospreciando a mí, dijo la última frase mirando a su familia. Era una declaración de guerra, una afirmación rotunda de mi valor y de nuestra posición en esa casa. Carmen y mis cuñadas miraron el collar, sus ojos llenos de codicia, envidia y una desesperación infinita. Sabían que habían perdido. Habían perdido en todos los frentes. La verdad sobre la inmensa fortuna de Javier no solo los dejó atónitos, sino que los sumió en un nuevo pánico. La presión de devolver los 300.000 euros, sumada a las deudas de juego de Sergio y el negocio fallido de Marcos, los tenía contra las cuerdas. Y lo inevitable sucedió. Una noche, un grupo de hombres de aspecto amenazante
llenos de tatuajes, irrumpieron en la casa. ¿Dónde está Marcos? Que salga a pagar lo que debe, gritó el que parecía el jefe. Marcos palideció y se escondió detrás de su madre. No, no tengo dinero. Dadme unos días más. ¿Días? Rió el matón. Llevas un año dándome largas. O pagas hoy, o aténganse a las consecuencias. Chicos, coged lo que valga la pena. El grupo empezó a registrar la casa, tirando todo por el suelo. Carmen y las cuñadas gritaban y lloraban. Sergio se escondió en un rincón. La escena era un caos. En ese momento, Javier bajó las escaleras conmigo. Su rostro estaba increíblemente tranquilo. Demasiado ruido, dijo. El jefe se giró. ¿Y tú quién eres? Su hermanito. ¿Vas a pagar por él? ¿Cuánto os debe? Preguntó Javier. Con los intereses, 20.000 euros. De acuerdo, asintió Javier. Yo pagaré esa deuda. Pero no con dinero. Fue a un viejo armario y sacó un fajo de papeles amarillentos. Marcos, Sergio, supongo que recordáis estos pagarés. Eran recibos de deudas que sus hermanos habían acumulado con él durante años. Dinero para gastos, para las matrículas de sus hijos, para deudas de juego. En total, Marcos le debía 15.000 euros. Y Sergio, 20.000. Marcos te debe 20.000 euros, y a mí me debe 15.000, le dijo al jefe. Haremos una cosa, te transferiré 5.000 euros, ahora mismo. Los otros 15.000, considéralos pagados por mí. A partir de ahora, Marcos ya no me deberá nada a mí, pero te deberá a ti un total de 35.000 euros. ¿Qué te parece? El jefe se quedó pensando. Era una jugada maestra. Javier no solo solucionaba el problema, sino que convertía una deuda incobrable en una deuda segura en manos de la mafia. Me gusta. Eres listo, asintió el matón. Trato hecho. Pásame los 5.000 y me encargaré de tu hermano. Javier hizo la transferencia al instante. El grupo se marchó, dejando a Marcos temblando en el suelo. Había salvado el pellejo, pero ahora tenía una deuda mayor con un acreedor mucho más peligroso. Antes de que la familia pudiera reaccionar, Javier volvió a coger el teléfono. ¿Policía? Buenas noches. En mi domicilio acaba de entrar un grupo de matones a sueldo para amenazarnos. Les doy la dirección. Colgó y miró a su familia con una advertencia en los ojos. No quiero que esto se repita. Esta casa no es un refugio de jugadores y deudores. Si vuelve a pasar, no tendré piedad. Su familia lo miró con un terror absoluto. Se dieron cuenta de que Javier no era alguien con quien se pudiera jugar. Después del incidente con los cobradores, la atmósfera en casa se volvió aún más sombría. La familia vivía en un silencio tenso, evitándonos a toda costa. Sabía que nos temían, pero en el fondo seguían aferrándose a una última esperanza. La casa era de Carmen, y Javier no podría echarlos. Un día, Javier me dijo que quería buscar unos recuerdos de su padre. Señaló un viejo baúl de madera, cubierto de polvo en lo alto de un armario, y me pidió que le ayudara a bajarlo, limpiarlo. El baúl llevaba años cerrado. Tras forzar la cerradura oxidada, lo abrimos. Dentro había ropa vieja de su padre, fotos en blanco y negro y una pequeña caja de metal. Javier la abrió. Dentro, un fajo de documentos. La curiosidad me pudo. El primer papel era una renuncia a la herencia, con una firma torpe de Javier García, donde renunciaba a sus derechos sobre la casa, pero supe que era falsa. Con 10 años, Javier no podría haber firmado un documento legal. Debajo, más pagarés de su madre y hermanos a su padre. Y al fondo, lo peor. Un trozo de papel con transcripciones de mensajes de un móvil antiguo. El remitente era Carmen. El destinatario, un número desconocido. El contenido me heló la sangre. El chico, Javier, aunque es sordomudo, es fuerte y trabajador. Cásalo con tu hija. No importa que le saque 20 años. Tu familia solo tiene que pagarme 5.000 euros de dote. Necesito el dinero para la boda de mi
hijo mayor, Marcos. El mundo se derrumbó a mis pies. No solo le habían robado y maltratado, sino que habían intentado venderlo como si fuera ganado para pagar la boda de su hermano. Temblando, le pasé los papeles a Javier. Su rostro se endureció a medida que leía. Al llegar al último mensaje, sus ojos se inyectaron en sangre y sus manos se cerraron en puños. Javier, ¿qué haces? Dame eso. Carmen había aparecido en la puerta. Al ver los papeles, se abalanzó sobre Simbuna, nosotros como una fiera, sabiendo que eran la prueba definitiva de su maldad. ¡Fuera!, rugió Javier, con una voz cargada de furia y dolor. El forcejeo y los gritos alertaron a todos. Justo en ese momento, una voz llamó desde la puerta. «Elena, ¿estás en casa? ¿Sobrina?» Era mi tío, el hermano de mi madre. Le había avisado de mi boda y, preocupado, había venido desde el pueblo con otros familiares para visitarme. Mi tío entró y se quedó de piedra al ver la escena. Corrí hacia él llorando y le conté todo, desde la farsa de Javier hasta las pruebas que acabábamos de encontrar. Mi tío, un hombre de carácter fuerte, justo, se enfureció. Señaló a Carmen. Le confié a mi sobrina, esperando que tuviera una vida digna, no para que su familia la atormentara. ¿Cómo habéis podido hacerle esto a ella y a vuestro propio hijo? ¿No tenéis alma? La discusión atrajo a los vecinos, que se agolparon en la puerta. Delante de mi familia y de todo el vecindario, Javier reveló todas las pruebas. Leyó cada pagaré, mostró la renuncia falsificada y recitó el mensaje sobre su venta. El barrio entero enmudeció, seguido de un murmullo de indignación y desprecio hacia la familia. Nadie podía creer tanta crueldad. Bajo la presión de mi familia y la opinión pública, Carmen y sus hijos se derrumbaron. Se arrodillaron, suplicando perdón. Prometieron devolverlo todo. Pero Javier los miró con frialdad. Vuestras disculpas llegan demasiado tarde. Ahora, que la ley se encargue, a petición de Javier y con el apoyo de mi tío y los vecinos, se convocó una mediación en la asociación de vecinos. Ya no era un asunto privado. La pequeña sala estaba abarrotada. Por nuestro lado, estábamos nosotros y mi familia. Por el suyo, Carmen y sus hijos, encogidos en un rincón. También estaban el presidente de la comunidad, varios vecinos notables y un policía local. Javier, sereno, presentó todas las pruebas una por una. Los extractos bancarios, las grabaciones, los pagarés, la renuncia falsa y, finalmente, el mensaje de texto. Al leerse este último, la sala estalló en indignación. «Esto es intolerable», gritó el presidente. «¿Cómo puede una madre hacerle esto a su hijo?» Carmen y sus hijos, derrotados, se arrodillaron y suplicaron clemencia. Pero Javier, impasible, expuso sus condiciones ante la asamblea. «No quiero llevar a mi familia a la cárcel. Solo pido 3 cosas. Primero, que me devuelvan los 300.000 euros con sus intereses correspondientes. Segundo, que se disculpen públicamente aquí y ahora. Y tercero, que firmen un compromiso de no volver a molestarnos jamás». Ante las pruebas y la presión abrumadora, no tuvieron más remedio que aceptar. El presidente redactó un acta con los acuerdos. Uno por uno, tuvieron que firmar, temblando, ante la mirada de todos. Cuando se estampó la última firma, sentí que un peso inmenso se liberaba de mi corazón. La guerra había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Un mes después, tal como se comprometieron, la familia de Javier nos devolvió todo el dinero, hasta el último céntimo, tras vender propiedades y pedir préstamos. El día que lo recibimos, en los ojos de Javier, solo había una profunda tristeza. Poco después, nos mudamos. El día de nuestra partida, nadie, en la casa, dijo nada. Carmen, encorvada y envejecida, miraba al vacío. Marcos y Sergio no se atrevían a levantar la vista. Lo habían perdido todo. Dinero,
honor y familia. Más tarde, a través de Luisa, me enteré de su destino. Como dice el refrán, quien siembra vientos, recoge tempestades. Marcos, acosado por sus deudas, perdió su negocio y su mujer lo abandonó, llevándose a su hijo. Ahora vivía hundido en el alcohol. Sergio, tras pagar su parte, se vio obligado a mudarse con su familia a una chabola en las afueras, luchando cada día por sobrevivir. Y Carmen se quedó sola en aquella casa vieja y fría, consumida por el remordimiento y la vergüenza, convertida en una paria en su propio barrio. La soledad fue su castigo más amargo. En cuanto a nosotros, una nueva vida comenzó. Compramos una casa preciosa en un buen barrio. En la planta baja, abrimos una gran tienda de reparaciones electrónicas de alta gama, a la que llamamos Confianza y Precisión. Gracias al talento y la honestidad de Javier, el negocio prosperó rápidamente. Yo dejé la costura para encargarme de la administración de la tienda y cuidar de nuestro hogar. Nuestra vida era ajetreada pero feliz. Javier me compensó por todas las penalidades que había sufrido, pero lo que más me enorgullecía era su corazón. No nos quedamos con toda la fortuna. Cada mes donábamos una parte de los beneficios a residencias de ancianos y a niños en riesgo de exclusión. Y Javier tenía un sueño aún mayor. Usó una gran parte de su patrimonio para fundar una escuela primaria gratuita para niños sin recursos. La llamó Escuela La Esperanza. Dijo que no quería que ningún niño sufriera una infancia de privaciones y sin acceso a la educación como la que él casi tuvo. Nuestra vida transcurrió en paz. De ser una huérfana, desdichada, pasé a tener un marido que me adoraba, un hogar feliz y una vida con propósito. A veces, al ver a Javier reír y jugar con los niños de la escuela La Esperanza, siento una calidez inmensa en el corazón. El viento en contra había cesado. Después de todas las tormentas, por fin habíamos encontrado nuestro puerto seguro, un lugar donde solo florecen el amor, la bondad y la esperanza.